falta don Luis. Falta el micrófono de don Luis. Enseguida. ¿Microfonados todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por incorporarse nuevamente. Cuarta mesa, la Filarmónica de la Abogacía. La Filarmónica de la Abogacía bajo la batuta de, pues, un artista de la orquesta, ¿no?, que es nuestro siempre queridísimo decano, don Luis Martín Mingarro. Y esta Filarmónica de la Abogacía pues trata de lo que es la historia, el presente y de lo que será el futuro, en definitiva. Los abogados en los procesos de la transición. Y bajo esta batuta maestra de don Luis tenemos pues el cuarteto de lujo que ven ustedes ahí sentados. Tenemos a la colección de la Casa Real de los Stradivarius hechos, en este caso, abogados, y que tenemos encarnados en doña Cristina Almeida, abogada, don Rafael Mendizábal. Oye, que somos ilustre colegio de la abogacía, doña Cristina. De la abogacía, no me voy a confundir ahora en llamarle abogado en vez de abogada. Entonces, doña Cristina, abogada del ilustre colegio de la abogacía. Tenemos a don Rafael Mendizábal Allende, también conocidos por todos, abogado, en este caso sí, magistrado de mérito del Tribunal Constitucional. Pues historia también viva, presente y futura, que seguimos sus huellas. Tenemos a don Alfonso Pérez Cuéllar, abogado, presidente emérito del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Un honor y muchísimas gracias también por acompañarnos en esta jornada tan especial para nosotros que es la que estamos celebrando. Y, por supuesto, un clásico, no hay jornada del Colegio de la Abogacía de Madrid que no tenga el lustre de contar con don Antonio Garrigues Welker. Pues tienen ustedes este cuarteto, disfruten de la jornada que lo merece.
Y, y la primera pieza bajo su batuta. Con el honor de disponer por primera vez en mi vida, ya era hora, de una batuta para dirigir un conjunto, pues saludo a todos, les doy las gracias por estar aquí y muy especialmente a quienes han asumido el compartir con nosotros una reflexión sobre las transiciones y la abogacía, sobre el papel de la abogacía en los procesos de transición política. Para poder ejercer la facultad de moderación con una cierta autoridad, lo que primero que tengo que hacer es tener sentido en la medida y, por lo tanto, callarme cuanto antes para que tengan más tiempo quienes son nuestros invitados. Sí les quiero decir, la transición española es ahora un símbolo de las transiciones. Y es verdad, la historia está llena de transiciones, pero si uno estudia un poquito, resulta que llamamos transiciones a sobresaltos históricos en muchos sitios. Nuestra transición se aparta de la regla general y no respondió a un sobresalto, sino a un impulso común de aspiración de paz en un momento muy difícil que contó además con liderazgos que con plena oportunidad supieron amoldar la situación y supieron conducir aquel impulso general de que esta vez sí sería posible, porque puestos a experiencias difíciles en los cambios y saltos de la historia, las españolas eran muy espectaculares y difíciles. Cristina Almeida es la prueba de una aspiración que desde muy joven, que todavía lo es, quiso decirle a la sociedad española: el Partido Comunista cabe en la vida en paz de la política española si la política española es tal. Y eso fue el impulso que la hizo estar bullendo en todos los momentos de aquella transición. Don Rafael Mendizábal, un magistrado ejemplar, perteneció a la primera promoción de magistrados por oposición de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es de los que contribuyó a que en aquel régimen político se creara un esqueleto de Estado de Derecho sin haber Estado de Derecho a través de la ley de la jurisdicción contenciosa que ellos aplicaban. Pero luego la vida y su valía le situó en la sala de operaciones de la transición, en la sala de operaciones de la ley a la ley. Era subsecretario de Justicia con el ministerio de don Landelino Lavilla cuando pasaron al Boletín Oficial del Estado las páginas de unas leyes que hicieron posible que aquel lema de la ley a la ley fuera, esta vez sí, verdad. De Alfonso Pérez Cuéllar, puesto que es el próximo en la línea, decir que es un ejemplo de cómo en un país iberoamericano tan querido, tan esencial, la que fue Nueva España y ejemplo para la historia de una colonización mestiza, creadora, bullidora, y que permitió la permanencia de una civilización de acogida y una de llegada. Él es un abogado de esa civilización y de esa cultura que habla en castellano, que recuerda el origen castellano de nuestros derechos y que a su vez miran al futuro con la bandera de los derechos fundamentales. Él ha presidido nada menos que el ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. Nació mucho antes como ilustre y real colegio, cuando aquello era la Nueva España. Ahora que es el Gran México, es ilustre y nacional colegio y él ha sido su decano
y presidente, y también de todas las organizaciones, por qué no decirlo, de la abogacía mexicana con presencia internacional, llevando a todas partes esa preciosa vibración de la abogacía mexicana, queriendo dar a todos los pueblos y a todos los países la vida del derecho de defensa. Finalmente, don Antonio Garrigues, para mí es un ejemplo de líder de la sociedad civil, porque él es abogado, ha presidido y preside todo lo que signifique abogacía viva, que es escuchar al que lo necesita y ayudarle a que lo escuchen los tribunales de justicia, que es patrocinar al que necesita ser ayudado y conseguir que sus tesis, hasta donde llegue el derecho, triunfen. Y que es ayudar a la sociedad civil de la que forma parte a crear su propia convicción, a regar esa convicción con la sabiduría que le caracteriza y además hacerlo trascender a la cosa pública, porque es verdad, querido Antonio, que siempre has estado en presencia. Y recuerdo, porque es precioso recordar que tu presencia en el momento de la transición fue muy significativa en todos los terrenos, llevando esa voz de la sociedad civil a los poderes públicos en gestación, y también tu presencia realmente brillante al propio tiempo que discreta en aquella ocasión trágica que desde la tragedia dio vida a la transición, la matanza de Atocha, donde los compañeros fueron sacrificados por tener determinados clientes, es decir, sacrificio del derecho de defensa. Tu intervención en el tejido de la aceptación por la sociedad española de todo aquello fue decisiva. No sé si he omitido alguna pincelada que os conviniera que yo hubiera dicho, pero ahora ya eso lo tenéis que decir vosotros. Y os voy dando la palabra, si te parece a ti, Cristina, la primera. Bueno, muchas gracias, Antonio, por haberme invitado y sobre todo porque estoy asombrada de celebrar el 425 aniversario, que nos lleva casi a la Revolución Francesa. Yo creí que eran las partidas, pero no, es un poco antes, ¿no? Entonces, la verdad que sí me hace ilusión, y sobre todo para hablar de un tema como es la transición. No me voy a enrollar con mi vida, pero voy a contar por qué amé yo el derecho. Porque yo era una niña de un colegio de monjas, 13 años, entre Badajoz y Madrid, con las mismas monjas, y que de repente llegó a la universidad gracias al esfuerzo de mi madre, que dijo: mis niñas estudian todas, y éramos 4, las 4 tenemos una carrera, y de los 2 hermanos, otro cumplió ayer los 50 años de abogado, y otro no quiso estudiar, pero es un manitas para todo lo que quiera hacer. Por lo tanto, mi madre fue la ilustradora de nuestro deseo de estudiar. Y ese deseo me llevó a la universidad en el año... Yo había estudiado ciencias, en el año 61, que entré yo en la Complutense. Yo había estudiado ciencias toda mi vida, tuve que hacer una instancia al ministro para que me dejara ir a Derecho. Porque quería estudiar psiquiatría en la Sorbona, pero empezaron las bombas por la guerra de Argelia, y ya mi padre dijo: esta niña no va a parir, a ver si se la lleva una bomba. Entonces me quedé aquí y dije: ¿por qué hacer Derecho? Y quería ver la delincuencia juvenil y esas cosas que yo tenía mucho que ver con la cabeza. Pero llegué a la facultad y el primer año se me ocurrió ir a una campaña de alfabetización a Granada, que organizaba el Servicio Universitario de Trabajo. Y entonces eso me planteó otra cosa, que ya no era la universidad, sino que era el país. Y ver lo que era la desigualdad en el país, lo que era lo de los ricos y los pobres, la hermandad de ganaderos y los que tenían que estar en la plaza del pueblo. Y claro, a mí se me descubrió un mundo que yo no había descubierto. Y con ese toque, pues nació un compromiso social, que es lo que me hizo amar el derecho. Cuando ves la desigualdad, amas a la justicia, porque te parece que la justicia no puede llevar a la desigualdad. Y por lo tanto, yo ya cuando vine a la facultad y en el segundo de facultad tuve mi contacto con la primera pena de muerte, que vi cómo se hacía y cómo se ejecutaba, y una conferencia que nos dio un catedrático de penal, era Antón Oneca, pero su auxiliar, que era el catedrático que yo tuve en penal, y su auxiliar, que era Cerezo, nos dio una magnífica conferencia sobre la pena de muerte. Aquello grabó ya en mi alma tal
que nació otra persona. Entonces supe que el compromiso era lo mejor que me había pasado en mi vida, lo que me lo sigue pasando y lo que para mucha gente parece que es una tristeza que te ha caído, a mí me ha dado una alegría de vivir y de comprometer y de saber que no me paro nunca, importante. Y luego pues empiezas a ejercer y ¿qué haces? Pues ya en el 65 fui a Italia y fue la primera vez que salgo al extranjero y veo lo que es el ejercicio de una democracia. Veo que hay manifestaciones, yo me apunto a todas las que pude ver en aquel tiempo y vengo con la idea de que nuestro país no tiene esa democracia y entonces la justicia no puede existir sin la libertad y sin la democracia. Por lo tanto, utilizo el título de abogado, que es de abogada, que es lo que me da a mí la posibilidad de ponerme al servicio de la gente. ¿Y a qué servicio me pongo? Pues a los que más lo necesitaban, que eran en aquel momento los presos políticos y los trabajadores, puesto que no había ni sindicatos ni partidos políticos. Y aunque me ha presentado como una persona del Partido Comunista, lo he sido hasta que ya vino la transición, luego ya me expulsaron en el año 81, pero en esos tiempos no solo era militante sino que teníamos 100 y pico abogados del Partido Comunista en Madrid. Imaginaros lo que era el colegio de abogados por un lado y los comunistas allí dentro por otro, pues era una pelea continua. Cuando había elecciones, pues uno a votar de la Villa, ¿era cómo se llamaba el primer decano antes de Pedrol? Bueno, Valle Iturriaga. Valle Iturriaga, y entonces cuando se presentaba Iturriaga, nosotros Ruiz Jiménez, y entonces todos venían a votar, todos los de los sindicatos, tal, y yo dándole propaganda de Ruiz Jiménez, que no salía el hombre nunca. Luego vino Pedrol y lo mismo, seguíamos con Ruiz Jiménez, pero allí estábamos siempre haciendo presencia en la llamada Sala de la Virgen, que queda que toda la izquierda se reuniera en la Sala de la Virgen, era un hecho muy fortuito, pero muy aprovechado. Y la verdad que luego, cuando ya empiezo a ejercer en esas ramas que estaban mal vistas, qué horror, todas las rojas ahí metidos a defender, pues voy a la cárcel de Jaén, y lo digo, porque ahí nace otra etapa de mi vida que me ha hecho feliz, que es, voy a la cárcel de Jaén, no me dejan entrar, armo una con el director porque estaban en huelga de hambre y me voy a denunciarle al juzgado de guardia y digo, vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! Edad, Cristina Almeida, edad, 21 años, joven, profesión, abogada, qué lista. Y de estado civil, y se me había ocurrido a mí casarme por primera vez, porque ya he dicho muchas veces que he estado casada, divorciada, otra vez casada, otra vez divorciada, parejas de hecho, de desecho, de todo. Pero aquí sigo, amando la vida y amando lo que se tierza. Pero en ese momento, digo, ya con esa voz de tonta, tenía 3 meses de casada, al año 68, que parecía que todo el mundo estaba en París haciendo la Revolución de Mayo y de aquí no salía ni Dios, que no tenía ni pasaporte. Y digo, casada, con esa voz de tonta que te queda los 3 primeros meses y tal. Entonces, el juez se queda parado, el secretario se queda parado y dice, ¿está ahí su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid, estará durmiendo porque duerme mucho más que yo. Y dice, es que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar, pero yo denuncio el nombre de todo el mundo. Dice, sí, pero el nombre es suyo. Tiene que denunciar su marido. Digo, ¿cómo? Dice, es que es su representante legal. Y yo, la verdad que había estudiado las limitaciones de la mujer casada, pero es como una lección para si te toca en el examen. Lo que no te crees que tú estés ahí dentro, en el celote. Y de repente me veo que yo no puedo denunciar porque me he hecho un marido. Y le decía yo, mire, esto lo tienen que explicar. Porque ya mi marido como el marido le he probado y me vale. Pero como representante legal, vamos, me dicen a mí que eso, yo prefiero defenderme por mí misma o defender a lo que yo quiera. Y entonces no pude denunciar ni hacer un poder. Mira, la vergüenza se me vino y entonces tuve conciencia de igualdad. Es lo mejor que me ha pasado ser mujer y luchar por la igualdad. Y eso, la igualdad es justicia, la desigualdad es injusticia. Por lo tanto, yo amo el derecho y lo amo al servicio de la justicia. Y siento que los más de casi 60 años que ya llevo de abogada, que me colegié en el año 67, en enero del 67, me ha dado tiempo para luchar mucho por la justicia y para seguir luchando. Y en ese sentido la transición nos viene en el momento en que queríamos hacer del Colegio de Abogados un instituto de la verdadera
justicia y del verdadero servicio a los ciudadanas y ciudadanas. Y por eso la vida en el colegio tuvo un sentido tremendo, que entonces se nos veía con malos ojos, pero al final hemos visto cómo era necesario juntarnos todos y cómo el colegio, a través de nuestra prueba, porque estamos siempre metidos en todos lados, por la transición tuvo mucho que ver con los abogados y abogadas. Porque desde el Congreso de León, en el año 70, que allí logramos aprobar la necesidad de una amnistía, que eso era impensable en el colegio en aquel entonces, que aprobamos también la supresión de las jurisdicciones especiales del Tribunal de Orden Público, que mira que duró todavía, pero por lo menos ya empezábamos a pedirlo. Todo eso era la aportación que hacíamos hacia la España democrática. Y luego la lucha contra las leyes. Cuando en el año 75 se quita por primera vez, cuando iba a ir a la conferencia de México precisamente, la primera conferencia internacional de la mujer, y tienen que quitar el 2 de mayo del 75 el artículo del Código Civil que obligaba a la representación de las mujeres, que nos quitaba la personalidad, que no podíamos tener cuentas bancarias, que no podíamos tener independencia económica y que estábamos representadas por nuestro marido. Nos reunimos, todas las separadas sin paga que estábamos por allí, quemamos el permiso, porque yo desde el año 68 he viajado y he vivido con un poder notarial que me hizo mi marido, que eso sí era muy buen tío y muy chico, muy bien, y me dio un poder para poder hacer lo que quisiera. Pero cada vez que viajaba a Jaén o a Cádiz, me paraba la Guardia Civil y me pedía el carnet, el seguro, todo, y el permiso del marido. Y yo sacaba aquel libro amarillo del notario y decía, lo tengo aquí. Y el día que pudimos, que quitaron ya el permiso, nos reunimos todas con los poderes amarillos, los quemamos en una pira funeraria y nos pusimos de champán locas diciendo somos libres y sin representantes. Por lo tanto, ha sido una vida de lucha y de conquistas, y no de conquistas individuales, sino de conquistas colectivas. Conquistamos derechos para las mujeres, conquistamos derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas en la democracia y conquistamos la libertad por lo que habíamos luchado. El Colegio de Abogados nos enseñó también a hacer eso posible y hacerlo compatible, y lo que antes parecía una ilusión, estoy segura que se convirtió en una meta del conjunto de la abogacía y del conjunto de la magistratura. Por eso os quiero trasladar que, aunque ya me veáis que voy a cumplir 78 años, yo sigo para adelante porque todo queda por descubrir. Cada uno hemos descubierto lo que nos tocaba en nuestro tiempo, pero otros tienen que descubrir y que luchar contra lo que le toca en el suyo. Y vienen tiempos difíciles en los que no se puede bajar la bandera de la democracia, la bandera de la libertad y la bandera de la defensa de la ciudadanía. Creo que con 425 años, que habrá pasado de todo en todos esos años, ahora viene otro porvenir, viene un siglo XXI que tiene que estar de lleno de muchos y muchas de vosotras, y que no podemos hacer que el Colegio de Abogados se quede atrás en este proceso imparable de avance de nuestro país. Por eso os transmito un mensaje de ilusión, porque es la ilusión que yo tengo, que me da igual. Como les decía, tener que bajar la escalera con barandillas, porque los mejores amigos en esta edad son las barandillas y los peores enemigos las alfombras. Y por lo tanto, ni alfombras y barandillas. Y por lo demás, mucha ilusión para seguir en la defensa. Solo llevo un caso, estoy jubilada y llevo un caso que moralmente me ha afectado tanto y al que se ha referido. Yo nunca le llamo la matanza de Atocha, porque como buena extremeña sé lo que son las matanzas. Le llamo 9 asesinatos, 5 consumados y 4 frustrados, que cambiaron mi vida, que me enseñaron lo que era el dolor, que nunca lo he superado, y solo llevo ahora en Europa la puesta en libertad de un extraditado de Brasil, que le han aplicado unos beneficios a los que no tenía derecho y le han dejado con 10 años menos, si ya de los 193 que le tocaron le bajaron a 30, porque era lo que se podía cumplir en el Código del 73, y después le han dejado con 10 meses menos de los que le quedaba, 10 años menos de lo que le tocaba por cumplir de esos 30. Por lo tanto, es lo único que llevo, porque ya estoy más que jubilada, pero jubilada de estar apuntada, de recibir los clientes, de todas esas cosas, pero no jubilada de la lucha por la justicia. Y ojalá os pudiera transmitir esa ilusión y ese empeño en que ser abogado o abogada es mucho más que tener un título, es que os dan la posibilidad de estar al servicio de estos bienes tremendos. Y por lo tanto, ojalá vengan los siglos venideros, sean más ilustres todavía,
que hayan podido hacerlo estos 425 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya veis todos cómo es un honor pertenecer a un colectivo en el que la levadura de la libertad da tanta vida a las ilusiones. Gracias, Cristina. Don Rafael Mendizábal, es tu momento. A la orden. Yo estaba mucho más a gusto escuchando que hablando, pero comprendo que tengo que hablar con cierta moderación, no moderación en los conceptos o en la expresión de los conceptos, sino moderación en cuanto al tiempo. Porque creo que de los que estamos aquí, el único que estuvo presente en la transición con un papel más o menos activo fui yo. Y lo que puedo decir ante todo es que la transición fue un movimiento, una expansión de algo que el pueblo español quería en su totalidad, pero que naturalmente decir esto es no decir nada, porque todas las obras humanas necesitan a alguien que las haga, que las materialice. Entonces, la transición fue una operación jurídica, pero, mejor dicho, fue una operación política, pero instrumentada jurídicamente. Su lema tan conocido era de la ley a la ley, pasando por la ley. Esto fue una auténtica hallazgo de una mente muy especial que se llamó Torcuato Fernández Miranda. Todo hay que decirlo, porque si el pueblo español en su conjunto fuimos los autores de la transición, debemos reconocer también a quienes pusieron los ladrillos eficaces para conseguirla. La transición fue un acto original que demostró que la España política estaba viva, porque la España política no había producido nada interesante desde 1812, desde que se proclamó la Constitución de 1812, que fue universalmente admirada, y se creó la palabra liberal, que pasó al lenguaje de todos los idiomas. Es una palabra que España creó, como alguna otra también. Entonces, este movimiento tan importante, este movimiento en el que se trataba de abandonar una dictadura y crear una democracia en la que se abandonaba toda idea de revancha, que era el peligro que tenía la operación después de haber sufrido, como sufrimos, una guerra civil de 3 años, fue un auténtico milagro de la voluntad de efectivamente todos los españoles, pero entre ellos, ya he citado a uno, quiero citar a otro que naturalmente es importante y que es el rey de España, el sucesor de Franco a la muerte de él, y que de alguna manera siempre podía haber decidido suavizar el tránsito, y sin embargo se lanzó decididamente
hacia la operación quirúrgica de crear, en un país que había perdido prácticamente el recuerdo de la democracia, de crear un país demócrata y homologarlo con los de Europa. Yo desde aquí rindo un homenaje a Juan Carlos I. En esa transición trabajamos mucho. Yo tuve la suerte, por mi profesión, de que en aquel momento era subsecretario de Justicia. Naturalmente, el Ministerio de Justicia en una operación jurídica era el que más pesaba en los consejos de ministros y luego en la elaboración de las normas, normalmente incluso aquellas que de alguna manera fueron muy pocas, no hacíamos nosotros, las teníamos que revisar nosotros, porque aquello tenía que ser perfecto. La transición tuvo como lema la discreción y el efecto sorpresa. El efecto sorpresa. Por eso, el instrumento legislativo fue uno que ha sido muy denostado por los juristas, por los profesores, que fue el decreto ley. Todo lo que se hizo, sobre todo en el primer año, se hizo a golpe de decreto ley, en el cual, y además incluso me río porque la verdad es que incluso teníamos cierto sentido del humor, porque se impusieron criterios perfectamente heterodoxos, pero que colaron porque yo creo que queríamos todos colarlos. Por ejemplo, de que la intervención de las Cortes por la Comisión de Homologación de los decretos leyes, pues lo único que tenía que hacer era práctica ver si no había faltas de ortografía. Que meterse en el fondo no, naturalmente que eso no era así, pero los que manejamos el argumento éramos conscientes de ellos y los que lo admitieron también, porque todos queríamos lo mismo, queríamos pasar de una etapa a otra. Yo podría estar hablando, como es lógico, toda la tarde de la transición. Sería una crueldad para ustedes y un poco para mí, aunque yo disfrutaría, moriría disfrutando. Pero yo prefiero que a partir de que hable el último de nosotros, pues que se organice un turno de preguntas y los que quieran ahondar más o conocer detalles de aquello concretamente en el tema en el enfoque que yo he sacado, pues que me lo pregunten. Con esto, sencillamente, les agradezco su presencia y nada más. Con la sobriedad magistral y con la buena costumbre que como juez ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, presidente de Sala del Supremo y de la Audiencia Nacional, con la sobriedad y la autoridad que todo eso le da, nos ha dejado el toro en suerte para que luego en el coloquio se avance en lo que se quiera avanzar. Querido amigo, la voz de México y de la abogacía mexicana está en turno. Pues muchas gracias, encantado, gracias, don Luis. Y bueno, realmente para mí es un honor y una alegría estar aquí entre la abogacía madrileña y más por esta ocasión que nos convoca, este aniversario, por supuesto por el tema que estamos tratando en esta mesa, por quienes realmente a quienes vengo yo a escuchar también aquí, que son quienes están acompañándonos, pero también por el lugar en el que nos encontramos. Este Palacio de Linares, sede de la Casa de América,
es y creo que debe ser un recuerdo permanente de ese vínculo, ese lazo y esa fuerza que une a España con los países al otro lado del Atlántico. En ese sentido, creo que, bueno, pues felicitar a la abogacía madrileña por este aniversario, el colegio más grande de Europa, se dice fácil, se dice rápido, 425 años, pero bueno, ya se ha dado cuenta y se ha dicho pues todo lo que ha ocurrido en esta transición y lo que ha implicado desde la abogacía madrileña, su impacto europeo, pero a lo que me referiré yo también será a ese impacto que ocurre en nuestra región, lo que pasa en Iberoamérica, al impacto que hay en esas transiciones, en lo que ocurre en nuestros países y, por supuesto, bueno, haré una mención de lo que ha ocurrido también entre el Colegio de México y este Colegio de Madrid, para también pues, hacer algunas reflexiones, ideas que propongo sobre lo que es también los desafíos que enfrentamos como abogacía y como sociedades pues, ante la encrucijada política y jurídica que nos encontramos. En primer lugar, bueno, mencionar que la relación más antigua del Colegio de Abogados de México es con el de Madrid. El Colegio de Abogados de México se funda en 1760 por cédula real de Carlos III y bueno, efectivamente ya mencionaba don Luis, ilustre y real Colegio de Abogados de México en ese momento, con los cambios históricos que sufrimos. Después, bueno, hubo el Imperio Mexicano, fue después ilustre e imperial y ahora ilustre y nacional. El 21 de junio el colegio cumple ya 262 años. Para nosotros, bueno, pues el colegio más antiguo de América, pero lo importante es esta relación de filiación que tuvo desde el principio con el Colegio de Madrid. Había una suerte de, pues digamos, entendimiento al grado tal que los miembros del Colegio de Madrid eran miembros del Colegio de México y ocurría lo mismo recíprocamente entre ambos. Obviamente los estatutos se crearon con base pues, en la información y en lo que refería el Colegio de Abogados de Madrid, de ahí surgieron otros colegios como el de Lima y muchos otros más. En ese sentido creo que bueno, lo que es fundamental es ver la fuerza que existe en ambos lados del Atlántico, no obstante que algunos gobernantes pretendan poner pausas a estas relaciones, lo cual es imposible porque lo que hemos construido mexicanos y españoles o iberoamericanos entre todos son lazos realmente profundos y fuertes y me atrevo a decir que pues por eso no se puede entender a España sin México o España y Latinoamérica ni a Latinoamérica sin España. Son, digamos, historias paralelas que nos han llevado a construir situaciones conjuntas y hemos sido testigos y acompañantes de nuestra propia transición. En ese sentido, bueno, creo que hablar de la situación de Latinoamérica, de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, es hablar pues, de una situación de enormes dictaduras que pusieron realmente y sometieron a la ciudadanía en situaciones francamente difíciles que dejaron un desazón y una estela de pobreza, una estela también, pues diría yo, de endeudamiento, de mucha violencia, porque pasó realmente que Latinoamérica se convirtió en una especie de laboratorio, algo así como un campo de juego para los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. En este campo de juego se buscaban imponer distintos modelos políticos y ahí es donde la abogacía creo que tuvo un punto central para la transición, porque estas tensiones que se generaron y que se mantuvieron por décadas tuvieron un punto de partida para también buscar un mecanismo civilizatorio, para encontrar una salida de esta problemática. Y aquí hay dos elementos que creo que son muy importantes en lo que históricamente sucede en la región. Por un lado, en México, reunidos en el Castillo de Chapultepec, se genera una primera reunión previa a la Carta de San Francisco del 45 que crea a las Naciones Unidas y en esa reunión previa es justamente donde surgen las primeras ideas que son, pues digamos, parte de la conciencia y de las unidad de razones que llevan a la creación de Naciones Unidas en el 45. Y por otro lado, pues cuando las dictaduras se van convirtiendo en democracias, lo que encontramos es un faro que es pues, la Constitución Española del 78. Ese es un faro que guía a las distintas, digamos, visiones que hay. Claro, se adapta, ¿no? Ya teníamos una situación muy armada de lo que se veía desde Latinoamérica hacia España y esto aterriza
en las democracias. Y ahí otra vez la abogacía toma un papel fundamental en esos mecanismos de transición, porque todo esto empieza entonces a madurar, y en lo que ocurre en estas regiones que tenemos a partir de entonces la generación también de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana que tiene ya incluso ahora un diálogo con su par de Estrasburgo. Se podrá decir que hay una especie de comunicación de San José de Costa Rica a Estrasburgo, con una comunicación cada vez más fluida. Y estos organismos, esta forma de creación de organismos, su implementación y su cuidado es evidentemente producto de la abogacía. Y es un trabajo enorme donde atrás pues realmente hay una serie de, podríamos decir, héroes anónimos, porque no siempre son los más escuchados o las más escuchadas, y encontramos cómo va evolucionando esto en la región y vamos viendo una posibilidad de crecimiento y de apoyo de los derechos humanos. Lo que va ocurriendo ahora es que también las aportaciones que hay de la abogacía en ambos lados del Atlántico, lo que vemos de lo que ocurre en esta lectura jurisprudencial, está generando, y lo mismo también con la Corte Africana de Derechos Humanos, comunicadas estas tres cortes, han venido siendo un mecanismo orientador y de generación de protección de los derechos humanos. Creo que la posibilidad de contar con estos organismos y la generación de jurisprudencia tiene que tenernos en un punto de recuerdo también de quiénes son quienes originan y originamos realmente esa jurisprudencia, y es la abogacía también. A veces la abogacía más modesta, donde hay una abogada o un abogado que atiende un asunto por una situación como lo que doña Cristina Almeida nos planteaba, de una primera injusticia, un muro que se nos pone enfrente. En ese momento se genera una primera idea y necesidad de ir en contra de la injusticia, y eso va abriendo camino de un procedimiento que puede concluir, como concluye muchas de las veces, en procedimientos a nivel cortes internacionales, que genera jurisprudencia y que después aterriza nuevamente en nuestros países y que empieza entonces a extraer del cuerpo normativo algunos elementos que van en contra de estos derechos humanos, o que incorpora otros elementos nuevos que dan de alguna forma estructura mucho más coherente hacia todo el sistema que tenemos más integrado cada día entre estas tres cortes a nivel mundial. Creo que esas aportaciones han sido fundamentales y han permitido que la abogacía encuentre un rumbo para abrir ese camino en lo que, pues como les digo, también ha sido otro faro nuevo que hemos podido encontrar en la abogacía internacional. Creo que, por otro lado, finalmente, pues tenemos unos enormes desafíos, son permanentes, no son nuevos, siempre hemos estado ante desafíos constantes, la abogacía y las sociedades, pero estamos en un contexto de pandemia, en un contexto de guerra, en un contexto pues, de mucha incertidumbre, también de problemas económicos y de situaciones que nos están enfrentando cada día más. Y creo que ahí, desde mi experiencia en los colegios de abogados, tenemos una enorme capacidad como un motor de desarrollo y un impulso de cambio y de protección de los derechos. Creo que esa es una gran labor que tenemos que seguir haciendo, la correlación y la labor que se hace entre los colegios de Iberoamérica, lo que sucedió con UIVA durante tantos años, don Luis, y lo que hemos venido trabajando en la abogacía que se organiza y que trabaja conjuntamente, creo que es un gran valor que no debemos perder. En ese sentido, pues me parece que ahora el gran desafío que tenemos frente a nosotros es encontrar los mejores mecanismos para esa protección de los derechos humanos, pero que sea realmente verdadera y que aterrice a las causas, sobre todo de una especie de jurisprudencia de los más débiles, donde no solamente busquemos encontrar estas fórmulas de aquellos grandes casos o de situaciones que son muy atractivas mediáticamente, sino que la abogacía organizada pueda verdaderamente seguir atendiendo a estos casos. En ese sentido, bueno, pues mi enhorabuena a este ilustre Colegio de Abogados de Madrid por este aniversario y bueno, pues a sus órdenes para cualquier cuestión adicional. Gracias, don Luis. Gracias. En el derecho procesal español ha aparecido en los últimos decenios la figura del testigo perito. Antes teníamos testigos y peritos.
no pasa nada. Lo que pasa es que hoy tenemos aquí a un testigo perito muy sabio y muy libre e independiente en su opinión, que es Antonio Garrigues. Gracias. Tuya es la palabra. El tema este es vital que lo entendamos a fondo y que lo entendamos no solamente en los países desarrollados y democráticos, que seamos conscientes de que el mundo en su conjunto tiene muchos más regímenes dictatoriales que regímenes democráticos. Y eso es algo que no podemos olvidar. Como nos encerremos única y exclusivamente en enriquecer nuestro sentido estético de la democracia, mal vamos. El mundo entero necesita un nuevo espíritu y una nueva revolución de derechos. Yo he vivido el tema de los abogados de transición en España de una manera muy especial y puedo afirmar categóricamente que el papel de los abogados, y Luis lo conocerá bien y seguro que Cristina y Rafael lo recordarán, cambió España. Cuando se produjo la muerte de 7 compañeros del despacho laboralista, que, como pueden ustedes imaginar, imagínense en los países, ¿no?, que le dicen que en un despacho de abogados cercano a ustedes han asesinado a 7 personas realmente admirables, un despacho laboralista, que, como es lógico, en aquella época en España se le miraba mal, porque claro, un despacho laboralista era de izquierdas. Igual que Cristina es de izquierdas, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo reconoce. Y yo me acuerdo que en aquel momento estaba Antonio Pedrol en el decanato, y debo decirlo en su honor, porque de vez en cuando no se ha utilizado bien la historia, ¿no? Cuando mueren esos 7 compañeros de la abogacía, empieza la duda de dónde hay que llevar los cuerpos. Y Antonio Pedrol tomó la palabra, coge los teléfonos adecuados y dice que los 7 cuerpos tienen que ir al Colegio de Abogados. Todos lo recordáis. Tienen que ir al Colegio de Abogados. Y que además habrá después una manifestación para sacarlos. Y yo me acuerdo que me llamaron, no voy a decir nombres, pero gente del gobierno diciendo, oye, tener cuidado con eso porque este tema está generando una cantidad de presiones tremendas y esa idea de la manifestación llevando los cadáveres de los abogados asesinados puede generar realmente una situación imposible, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos la sesión de la Junta de Gobierno y dijimos que podían decir lo que quisieran, pero que iba a haber una manifestación y se iba a acompañar a los cuerpos de esos 7 compañeros hasta el final. Y me acordaré siempre que eso cambió la historia de España, porque se me acercó gente del gobierno y me dijo, tenga usted cuidado con esto, porque es que esto, como se descontrole y aquí se arme una cosa tremenda. Y me acuerdo que se me acercó un representante del Partido Comunista y me dijo, el tema este es tan grave que yo le aseguro que no habrá el menor problema. Y yo le dije, pues te creo. Y tuvimos una manifestación que fue una verdadera maravilla. El Partido Comunista controló la manifestación estupendamente, se hicieron, como es lógico, las manifestaciones que había que hacer, pero fue una comparación realmente estupenda. Y eso, Cristina, tú lo recordarás, fue lo que dio paso en España a la legalización del Partido Comunista. Porque fue el Partido Comunista el que controló a la perfección esa manifestación. Y yo creo que eso cambió la historia de España, pura y simplemente cambió la historia de España. La elección del Partido Comunista, que era una petición permanente de todo el mundo democrático, pues cambió este país, ¿no? Pero a mí me gustaría recordar este tema porque fue realmente emocionante ver esa manifestación perfectamente ordenada, perfectamente controlada y perfectamente llevada, ¿no? Y eso demuestra cómo, cuando hay convicciones, las cosas cambian. Y a veces tardan más y a veces tardan menos, ¿no? Pero en este tema, los abogados tenemos que tener en conciencia el tema de que no podemos arrogarnos los únicos responsables
de un sistema democrático, no tenemos ese derecho. Hay otras muchas estancias que tienen los mismos derechos que nosotros en ese terreno. Pero que nosotros tenemos que tener una sensibilidad especial en ese terreno, yo creo que nadie lo puede negar. Y yo insisto en que en ese caso concreto la historia de España cambió. Y yo creo que en estos momentos conviene mencionarlo porque ya se sabe que las cosas quizás se hubieran podido arreglar de alguna manera, ¿no? Pero eso cambió la historia de España definitivamente, se legalizó el Partido Comunista, entramos en una época de absoluta nueva relación con Europa, de absoluta nueva relación con Estados Unidos, y fue estupendo. Es el momento de abrirnos a las preguntas. Pero Además, estos focos es que te obligan a decir la verdad. dos reflexiones que puedo yo... Estudiamos por abajo, no por ahí con las arriba. que puedo dar alguna pincelada. Aquella noche, el decano Pedrol entró en contacto con los poderes constituidos y los por constituir. Una persona esencial en esos contactos fue Antonio Garrigues, y yo tengo que decirlo porque en la historia han de constar estas cosas. Cuando él dice alguien nos decía ojo con este asunto, ese alguien podía no solo decirlo, sino impedirlo. Y la convicción de don Antonio Pedrol, líder de la abogacía, un hombre liberal, sin ninguna connotación, ningún color, su liderazgo y la cohesión absoluta de la abogacía en la convicción de que era una ocasión de oro. Yo recuerdo en mi modestia y con la condición de haber sido joven, que yo he sido joven, me dijo don Antonio, tú te encargas de todo lo referente a sepelio y al velatorio en el Palacio de Justicia. Y lo primero que pasaba en el Palacio de Justicia es que el presidente del Tribunal Supremo decía, es que ser comunista en España es un delito. Y acoger en la sede del Tribunal Supremo, yo le dije, mire, señor presidente, este no es un tema de acoger un delito. Hay una tragedia y los abogados... Y esta sí es nuestra casa. Por cierto, me tuve que ver el título por el que estábamos allí, porque... sí, bueno, me tuve que ver el título y le dije, esta es nuestra casa y en nuestra casa va a ser este velatorio porque somos los compañeros los que queremos decirle a estos y a estos colegas y a sus familias que estamos a su lado y al lado de la justicia porque... han llegado aquí por ejercer el derecho de defensa, que no tiene nada que ver con el régimen jurídico que exista o político que exista, el derecho de defensa. Bueno, aquello es decirlo. Y yo insisto, la imagen de don Antonio Pedrol, que voy a decir yo bajito, solo quiso ir a 10 metros de distancia del resto de la Junta de Gobierno, revestido de toga, no quiso chaleco antibalas. Y así presidió el duelo detrás de las carrozas fúnebres con una orden absoluto, no guardado por la policía en aquel tiempo siempre pintada de tonos ácidos, como es natural. Y aquello impresionó tanto. Alguien dice que desde las alturas de los helicópteros los máximos garantes del Estado estaban viéndolo. Aquello congeló una situación de esperanza colectiva que poco después produjo la legalización, la difícil legalización para quien adoptó la decisión del Partido Comunista. Desde entonces,
por una reacción de la abogacía colectiva, por una convicción sobre lo que es el derecho de defensa, por una convicción de que la oportunidad histórica no se podía escapar, desde entonces la ilusión colectiva de la democracia había sido ya alcanzada. Luego hubo que estructurarla, etcétera, etcétera. Pero aquello produjo un momento estelar que no he querido dejar de referir como pincelada adicional a lo que de verdad sucedió, que lo ha contado Antonio. Quiero también contar una cosa de México que muestra por qué vamos juntos, los abogados de México y de Madrid. Tuve el privilegio de saludar a don Miguel Alemán cuando ya no era presidente de México. Había sido presidente de México. Y me dijo que él había sido encargado por el presidente Cárdenas de la acogida de los emigrantes españoles que llegaban al exilio con la aureola de la derrota, pero también con la aureola de la gloria del intento fallido de democracia que había sido la República. Y me contó, y como me lo contó el protagonista, no puede dejar de ser verdad. Me contó que le dijo al presidente Cárdenas: presidente, vienen muchos abogados de Madrid y en México no podemos habilitarlos porque no tienen la nacionalidad mexicana. Y dijo el presidente Cárdenas: los abogados de Madrid son abogados de México. Todos los abogados de Madrid que llegaron en el exilio fueron abogados en México. Eso es una ocasión de gratitud imperecedera que demuestra por qué vamos juntos en la lucha por el derecho. Y pido disculpas por mi intromisión entre los oradores, pero ahora abrimos el turno para quienes deseen interpelar con el cariño y el afecto que se merecen a nuestros oradores presentes. Hay manos alzadas. Muchísimas gracias a los oradores. Muchísimas gracias a todos los que han compuesto esta mesa. Yo también soy abogado senior ahora y muy agradecido a la nueva sección de Club Senior que se ha formado en el Colegio de Abogados. Veo que nuestras historias tienen que ser conocidas por la gente. Justitia constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. Todo lo que han dicho en este momento me recuerda, porque yo también viví aquellos tiempos, Traduzco. Sí. Sí, porque ya no se estudia latín. Ya no me acuerdo del latín, pero creo que es algo así como: justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece. Eso es. No sé si me va a suspender mi profesor de latín, que por cierto era un sacerdote muy de los de aquella época, con botones con sotana hasta el final, y siempre decía que cuando nos tuviésemos que enfrentar a un magistrado, a un ministro o a alguien, que le viéramos como persona humana, no como ese magistrado, ese juez que nos impone. Y esa lección me quedó muy aprendida. Pues muchísimas gracias a todos por el testimonio que han dado y prácticamente ninguna pregunta más, porque la historia de España es así y la historia de España creo que tiene que estar ligada efectivamente con Latinoamérica, por el habla que somos hispánica y, como ha dicho también otro compañero, con otros países internacionales. Que creo que Madrid hoy es referente internacional de lo que es la abogacía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención adicional? Aquí delante tenemos al señor Martí. Buenas tardes, soy Jorge Martí, hasta hace poco socio de Uría Menéndez y actualmente presidente saliente de la Unión Internacional de Abogados. Este fin de semana hemos tenido un consejo de presidencia en Varsovia.
Los abogados polacos se quejaban y agradecían mucho la presencia de la Unión Internacional de Abogados porque desafortunadamente el gobierno estaba auspiciando unas campañas para desprestigiar a la judicatura y a la abogacía. Con la invasión de Ucrania, todo esto ha quedado un poco en suspenso, pero sigue estando latente. Los procesos de transición no son necesariamente los únicos momentos en que el Estado de Derecho y el papel del libre acceso a una defensa profesional debe de estar garantizado, porque si luchamos por los derechos humanos, y estos se reconocen, pero cuando son violados, el particular no puede acceder a una defensa profesional, poca defensa va a haber. Actualmente el secreto profesional está siendo atacado. El secreto profesional está siendo vendido ante la multitud como un privilegio, dicen, de los abogados, cuando en realidad es un privilegio del cliente. Al médico, yo también soy de ciencias e hijo de médico, al confesor y al letrado, háblales claro. Pero para hablarles claro tienes que tener la plena conciencia de que eso va a estar protegido por el secreto profesional. Pues en un país tan supuestamente civilizado como Luxemburgo, Hacienda se ha presentado en las oficinas de 2 despachos de abogados diciendo: el nombre de su despacho aparece en los papeles de Panamá. Dígame inmediatamente para qué empresa luxemburguesa estaba usted actuando y en qué consistía el encargo. Cuando le dijeron que el secreto profesional reconocido por la ley luxemburguesa les impedía contarlo, le dijeron: ustedes son unos chulos y esto les va a salir muy caro. Intervino el decano de Luxemburgo y consiguieron que se les impusiera una multa que ha sido recurrida en la vía contencioso y ya veremos lo que ocurre. Pero vamos, lo que quería era ilustrar que no solo se mata a abogados filipinos que defienden a activistas de derechos humanos, no solo en Turquía se mete en la cárcel al de la oposición y al abogado que defiende al líder de la oposición porque no debe ser muy afín al régimen, cuando en realidad lo que está es ejerciendo su profesión, que es defender, y él tendrá las ideas que tenga. Bueno, pues en entornos cercanos, en el seno de la Unión Europea, y no necesariamente en procesos de transición, nuestro papel como abogados y el papel de los jueces está siendo en algunos sitios, digamos que, atacado. En otras jurisdicciones, que aquí tenemos dignos representantes, el gobierno se está permitiendo criticar como traidores a la patria a los abogados que defienden los intereses de empresas extranjeras. O sea, como si las empresas extranjeras no tuvieran derecho a una defensa jurídica. Todo esto tenemos que reaccionar con contundencia porque si no seremos silenciados. Y al final, ¿quién perderá? ¿Quién es? El ser humano que no podrá acceder a la defensa profesional. No me enrollo más, que vamos, me he emocionado. Muchísimas gracias a los brillantes ponentes. Es especialmente aguda la observación del letrado, el señor Martí, porque es un riesgo permanente el del secreto profesional, permanente. Quiero recordar que en la reunión de Unión Europea en Niza, presidía Giscard d'Estaing, y se debatió una propuesta de arrollar, nacida en la tecnocracia bruselense, de arrollar el secreto profesional, arrollarlo. Y hay que decir, en honor a una colega de Madrid, la abogada del Palacio, que era ministra de Asuntos Exteriores español, que defendió hasta tal extremo aquello que se corrigió, señor mío, se corrigió, y la resolución salió con las excepciones modestas pero reales que ahora todavía están vivas y que padecen siempre el riesgo de ser suprimidas. La tecnocracia
de Bruselas y de donde estén las tecnocracias son felices suprimiendo las garantías que impiden arrollar los derechos. Bueno, pues nosotros tenemos que luchar para que no sean felices, ¿no? Muy bien, de verdad. Muy bien. ¿Más intervenciones? Decirle una cosa. Sí. Sí, compañero, porque es verdad que lo del secreto profesional, que es una garantía frente al cliente, no frente al abogado, sino frente al cliente. Es decir, usted me cuenta, usted hecho, aunque sea un hecho delictivo, pero yo le voy a defender, conociéndolo, porque tengo la facultad o de rechazarle si no lo quiero defender, pero en cualquier caso guardar el secreto profesional. Pero es que hoy el secreto profesional nos parece ya una cosa casi de risa, porque es que antes de que haya un convenio, antes de que haya un asunto que se vea en un juicio, ya está en toda la prensa. Fijaros ahora la prensa del corazón, ¿qué son? Si yo me acuerdo que llevé, fíjate, un divorcio de Hermida, que no me quiero desviar, que era bastante conocido, lo presenté a nombre de la mujer para no identificarle en el registro de los juzgados, y a los 10 minutos, la revista 10 minutos tenía el convenio publicado porque un oficial de los juzgados pues lo había vendido a esta prensa. Pues ahora está el secreto profesional a la venta. Y también tenemos que pensar que muchos compañeros se dedican a la venta del secreto profesional, que es un problema muy serio, y algunos se han dedicado en su vida, cuando no podían ser abogados, porque el colegio los veía mal, a ser vendedores de exclusivas. Y eso ha perjudicado al secreto profesional y a la presunción de inocencia, porque estamos viendo que no va por ahí. Y es verdad que suena más todavía cuando en grandes despachos pues empiezan a vincular los asuntos económicos que no llegan a las haciendas, que se piensa que están en manos de perdidas, pero que no están perdidas por el abogado, o a lo mejor creadas por abogados también, pues que esto esté lanzando una serie sospechas del secreto profesional. Y yo creo que tenemos que ser los propios abogados los que defendamos el secreto profesional, fuera de hipocresía y fuera de ser los que creamos el propio secreto, o los que no admitimos el propio secreto. Y yo creo que estamos viviendo una época en que, así como el compañero se refería a que los riesgos de la injusticia no se hacen solo en los momentos de transición, que aquí hemos visto dos versiones de la transición. Una versión de los que luchamos por la transición y otra versión, con todos los respetos, lo que le dieron la cobertura legal a la transición, que es verdad que se hizo, como dice, con decretos ley, con todo, pero que se hizo antes con toda la lucha, como ha dicho Antonio Garrigues, y en el caso de los abogados. Yo no me detuve en lo de Atocha mucho porque es un dolor que todavía llevo, pero esa idea de que el colegio se pronunciara y tal, y no controló la manifestación aquella el Partido Comunista. Dijo que él haría la seguridad de allí, pero ¿cómo a 100.000 personas la va a controlar el Partido Comunista? Salieron por el dolor que sintieron de que se cometiera un hecho tan atroz, que cayó un abogado, pero que podía haber caído otra gente, pero un abogado era muy importante porque estaban ejerciendo con ese riesgo de su vida el derecho de defensa. Por lo tanto, tenemos que darle valor a nuestra profesión. Nuestra profesión no es la obtención de un título, de una minuta, de todo, sino es el condicionamiento de que la verdad, por lo menos de la persona que quiere la defensa, la tenga en una generosidad y de secreto, pero no de un secreto malicioso, sino de un secreto de defensa. Y me parece que eso lo tenemos que tener muy vigilante, porque en este momento hay serios riesgos. Y lo que dice de Polonia, pero es que aquí en España también hay riesgos de retroceso en derechos de defensa, en leyes de defensa, en muchas cosas. Y tenemos que estar seguros de que solamente con un enfrentamiento diario con la justicia los abogados tendremos credibilidad. Muy bien. No pensaba intervenir, pero respecto a lo del tema del secreto, yo he tenido personalmente que luchar, ¿no?
que luchar porque en los juzgados se producen circunstancias totalmente surrealistas. Tanto es así que nos vemos involucrados tanto nosotros, los letrados, como Fiscalía o como los propios magistrados, para evitar efectivamente que cuando pasemos por la puerta del juzgado la intimidad de nuestro cliente, que es su intimidad en su caso, quizás afecta a lo más íntimo de él, no se vea publicitado de forma inmediata por las cámaras de televisión. De tal forma que, claro, que te tenías que poner en contacto con seguridad de la parte de atrás de los juzgados de Madrid, pasar 2 horas antes para que las cámaras no te viesen pasar por la puerta principal y tú pasar por la parte de atrás. Pero a pesar de eso, una vez que estabas arriba, con la hora prácticamente al minuto ya para realizar la vista, para que no se pudiese retrasar nada y la prensa no se pudiese enterar, pues la prensa estaba en los pasillos. Y la prensa se arrimaba a cada uno de los letrados con los clientes que estábamos allí, preguntando si efectivamente el caso que nosotros defendíamos era el que ellos estaban esperando escuchar. Y teníamos que inventarnos cualquier otra cosa distinta de la que estábamos nosotros haciendo para efectivamente amparar ese derecho a la intimidad de nuestros clientes, basada también en el secreto. Os pongo un ejemplo, como os puedo poner miles. No sabemos ni por dónde pasar por los juzgados para efectivamente evitar el acoso mediático, no por nosotros, que a mí particularmente me da lo mismo, sino por la intimidad que puede afectar a lo más íntimo, ¿no? a lo más profundo del cliente. Y no sabemos después, cuando llega la prensa y accede, porque ahora con el COVID tenías que presentar una acreditación, yo lo pongo como reflexión, para poder entrar en los juzgados, porque o si no, no podías entrar dentro de los juzgados, pero la prensa sí entraba. Y la prensa estaba ahí. Y si preguntabas por qué, ellos venían a dar la justificación más o menos absurda, que no, que ellos siempre han formado parte de la prensa de los juzgados. Yo llevo un montón de tiempo ejerciendo y yo nunca he escuchado que había prensa en los juzgados. A pesar de eso, al poco tiempo de dictarse sentencia, en un juicio rápido, la noticia publicando la sentencia era inmediata en los medios de comunicación. Y casos en los que yo he intervenido que me he enterado por la prensa, no porque me lo haya avisado al juzgado. Pues bueno, pues son circunstancias kafkianas que no te las explicas, pero desde ningún punto de vista. Ahí están. Suena más a chiste, pero es un chiste que afecta, no nos olvidemos, a una parte fundamental, al núcleo duro de nuestra profesión, que no lo tenemos garantizado y que tenemos que estar llamando a los medios de seguridad de Plaza Castilla o de cualquier otro juzgado, hablando con el fiscal y poniéndonos de acuerdo con el magistrado para evitar precisamente que se produzcan estas vulneraciones. Y nadie ha dicho nada, nadie ha apoyado a nada. Es el trabajo continuo y diario de cada uno de nosotros, en este caso, en otros muchos, podría poner mi ejemplo, la que intentamos salvarlo con el día a día del ejercicio de la profesión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que la compañera tenía el micrófono, pues vamos a disfrutarlo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su intervención. Ha sido un placer escucharles, en concreto a todos, pero a Cristina, y dar las gracias al Ilustre Colegio de la Abogacía Madrileña por las cumbres de mujeres juristas que se celebran desde hace unos años, creo que es en noviembre, a veces coincide casi con lo que es el 25 en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Me parece importantísimo la formación y la sensibilización en esta materia, que todos los abogados y abogadas sepamos qué es violencia de género, distinguirla de la violencia machista, que hay muchas personas que aún no lo distinguen, que no es exactamente lo mismo. Pues ponerlo en conocimiento de todos, que los abogados y abogadas estén formadas en esto, y la judicatura. Porque hay veces que en los juzgados vemos a magistrados y magistradas que no están viendo un caso de violencia de género, que lo tienen delante de las narices. Y encima dictan sentencias que dejan muy claro que están beneficiando a la persona que es un maltratador. No presunto, muchas veces se deja claro que lo es. Pues muchísimas gracias por estas iniciativas y gracias por esta celebración a todos. Pues muchísimas gracias a ti, compañera. Les anunciaba al principio que esto iba a ser un concierto de la Filarmónica de la Abogacía, y así ha sido.
Aquí tenemos, bajo la batuta del mejor director de orquesta, que es nuestro queridísimo decano Luis Martín Mingarro, decano siempre, y la función de director de orquesta ha sido la que ha representado, es controlar el tiempo musical, dar paso a los diferentes instrumentos y gestionar los cambios dinámicos. Por lo tanto, obra maestra de nuestro director de orquesta. Y también el concierto no se puede desarrollar si no es con grandes violines. Y el cuarteto de violines que hemos tenido es extraordinario. Dentro de los violines hay dos grandes clásicos, los Stradivari y los Guarneri. Más de 300 años cada uno de estos violines. Y aquí no llegamos a esos 300 años, a pesar de que estemos en la memoria, en las jornadas históricas, pero son piezas básicas de nuestra abogacía y son, por lo tanto, nuestro tesoro que hemos querido poner en valor. Los abogados de Atocha los recordamos cada año en el Ilustre Colegio de la Abogacía y cada año, cuando los recordamos, también mencionamos sus nombres: don Enrique Valdevira Ibáñez, don Luis Javier Benavides Orgaz, don Francisco Javier Sauquillo, el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, porque, volviendo a pronunciar sus nombres, les sentimos vivos entre nosotros en la abogacía. Y como todo concierto maestro, siempre, cuando hay una obra excepcional, hay un bis en este final. Y el bis nos lo da nuestro decano, que es el que clausura esta jornada magistral. Muchas gracias, Eugenio. La jornada de hoy era una jornada para nosotros muy especial, ¿no? Porque estamos todo el día hablando de abogacía del futuro, de blockchain, de ciberriesgos, de criptomonedas, pero nos parecía muy oportuno, después de los actos de ayer, el pararnos un poco y ver qué es lo que hemos hecho, ¿no? Porque dicen que la historia se repite y quien no conoce su historia pues tiene el riesgo de repetirla, ¿no? Y por otra parte, pensamos esto a raíz de manifestaciones de algún líder iberoamericano diciendo que si tenemos que pedir perdón, que si tenemos las manos manchadas de sangre, que a Cristóbal Colón hay que tirarle al mar. Y de verdad nos parecía una profunda injusticia, el no analizar seriamente qué es lo que hemos sido y qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos 5 siglos. Y como ha quedado acreditado, ya no estamos hablando de memorias, ya no estamos hablando de artículos más o menos populistas, sino con un análisis serio y documental. España ha sido el creador del derecho internacional a través de Francisco de Vitoria y ha sido quien más ha procurado el respeto de los derechos humanos. Ya desde los Reyes Católicos, que en su testamento nos recordaban esta mañana Feliciano Barrios, que la reina Isabel pedía expresamente el cuidado de los indígenas. Y se nos ha explicado muy claramente que tanto en el reinado de los Reyes Católicos como en el reinado de Carlos I y luego de Felipe II, las comunidades indígenas estaban tratadas jurídicamente exactamente igual que los españoles y en aquellos casos donde se producía una cierta discrepancia tenían un cierto beneficio o una cierta presunción de razón. Y contrariamente a lo que se ha dicho muchas veces, las comunidades indígenas, cosa que yo no sabía, no estaban sometidas a la Inquisición. Lo cual ha venido demostrando que hemos sido verdaderos artífices del derecho internacional y de los derechos humanos. Y que nos hemos creído lo que otros, interesados por razones políticas, como fueron los holandeses o fueron los ingleses, se han ocupado de decir de España. Pero para mí lo peor es que tenemos un cierto espíritu cainita o suicida, porque si fuéramos franceses, lo que sucede en Francia queda en Francia, como lo que sucede en Las Vegas. Pero a nosotros nos encanta contarlo, y nos encanta decirlo, y nos encanta magnificarlo.
Y además vamos y nos lo creemos. Y como nos lo creemos, nos convertimos en nuestros peores enemigos. Y por tanto, un país que ha sido pionero en infinidad de cosas, también nos lo recordaban hoy en el derecho privado, no solo a lo largo de esos tiempos, la Constitución del 12 fue ejemplo de las constituciones liberales en buena parte de Latinoamérica, o esta mañana Manuel Aragón nos contaba cómo la Constitución española del 78 fue seguida o analizada por muchas constituciones iberoamericanas. Pues yo creo que lo importante es que sepamos lo que hemos hecho, nos lo creamos y lo contemos. Y nos sentamos orgullosos de lo que hemos hecho. Por supuesto, seguro que había gobernadores y virreyes que hacían barbaridades, pero no quiero contar lo que hicieron los ingleses o los propios norteamericanos con las tribus indígenas. Pero eso, sin embargo, las películas del oeste las vemos todos encantados y no decimos nada en ese sentido. Por tanto, queríamos desde el colegio decir, desde el plano jurídico hemos sido de verdad pioneros, hemos sido de verdad defensores de los derechos humanos y ya está bien de que nos acusen de lo contrario. Desde luego, el Colegio de Abogados de Madrid, yo probablemente le mande al señor López Obrador alguna de las conclusiones que aquí hemos obtenido. El señor López Obrador, entre otros, porque aquí se van sumando, en fin, lamentablemente, otros muchos. Y luego, que la abogacía fue fundamental en la transición española, no cabe ninguna duda. Desde el Congreso de León de 1970, desde las luchas que muchos abogados y abogadas tuvieron con tribunales políticos, particularmente el Tribunal de Orden Público, por supuesto nuestros compañeros de Atocha. La abogacía fue un pilar fundamental para que este país sea un país plenamente democrático. Y por tanto tenemos que agradecer a todos los que estuvieron allí luchando y no perder en absoluto su estela. Y yo comparto absolutamente lo que ha dicho Cristina Almeida. Somos los defensores del derecho de defensa, somos los defensores del Estado de Derecho. Lo dije ayer delante de Su Majestad, sin nosotros la sociedad se parecería mucho al proceso de Kafka. Ni somos tampoco colaboradores de nadie, somos parte integrante y parte legítimamente integrante de la Administración de Justicia. Y desde luego el Colegio de Abogados va a luchar contra todo el que pretenda tenernos como visitantes o paseantes por los juzgados. No, señor. Sin nosotros, ustedes no existirían, como tampoco sin ustedes, nosotros no existiríamos. Por tanto, hay que defender la labor de la abogacía, nuestra posición. Tenemos que luchar contra cualquier violación del Estado de Derecho, cualquier ataque a las instituciones, contra cualquier ataque a la judicatura, porque llevo 43 años ejerciendo y puedo decir muy alto y claro que la justicia española es independiente, absolutamente independiente. Y no confundamos las peleas de renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional con lo que es la labor diaria de los jueces y magistrados. Por supuesto, nos gustaría que dictaran sentencias más rápidas, que las cosas funcionaran mejor. Pero, desde luego, bueno, yo no sé si es solo cuestión de medios. También es una cuestión de revisión de lo que los ingleses llaman el performance, ¿no? Porque yo me niego a aceptar eso de que la Administración de Justicia no funciona. No es verdad. Hay jueces que funcionan y jueces que no, como hay abogados que funcionan y abogados que no. Sin embargo, lo que pasa es que en la judicatura parece que es un poco como la carrera militar, que se escala por antigüedad. Por tanto, yo creo que este acto es un acto importantísimo que supone, en definitiva, que sepamos lo que somos como país en el plano jurídico y lo que somos como abogados en la estructuración de la sociedad
y en el respeto del Estado de Derecho. O sea que muchísimas gracias a los ponentes. Es un lujo teneros ahí, a mi decano, a mi maestro Antonio Garrigues, a Cristina Almeida, a Rafael Mendizábal y a Alfonso Pérez Cuellar. De todos ellos he aprendido y espero seguir aprendiendo, como nosotros tenemos también la obligación de enseñar a las generaciones nuevas y jóvenes. Nada más y muchas gracias.